Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del SARS-CoV-2, una crisis sanitaria que se ha convertido en una pandemia y requiere el entendimiento de todos. Hablaremos de epidemiología, fisiopatología y algunos aspectos del diagnóstico. Cabe destacar que la información aquí plasmada está actualizada hasta el 22 de marzo del 2020, porque esto puede ir cambiando. Primero veremos unas características de esta infección en China, en este estudio de Hubei de más o menos 4.000 pacientes en diciembre de 2019 y fue publicado en el New England Journal of Medicine. La edad media de todos estos pacientes fue en promedio 47 años y 42% de la infección se dio en mujeres. El 5% requirió unidad de cuidados intensivos, el 2.3% ventilación mecánica invasiva y el 1.4% falleció. Alrededor de 2% hubo un contacto directo con la naturaleza. Personas que no vivían en Wuhan, el sitio de infección inicial, tuvieron contacto con algún residente de Wuhan en el 72.3% de los casos y en el 31% de las personas visitaron la ciudad. Los síntomas más comunes en China fueron fiebre en el 88%, tos en el 67% y diarrea en un 4%. El periodo de incubación fue de 4 días, aunque la intercuarantil puede cambiar de 2 a 7. Eso es variable, pero en promedio 4 días. Primero hablaremos de transmisibilidad. Y esto determina más o menos qué tan patogénico, qué tan virulento es una enfermedad, un virus, en particular el SARS-CoV-2. Entonces, el R0 denota cuántos casos se van a esperar o se van a generar a partir de un enfermo en una población en la que todos los individuos son susceptibles a esa infección. Significa que si yo me infecto en estos momentos, ¿a cuántos vecinos, amigos, familiares podré infectar? Entonces, los estudios demuestran que en el coronavirus es de 2 a 3.1. Así que puedo infectar más o menos a de 2 personas hasta 4 más o menos. Entonces eso es bastante alto en comparación a otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ébola, en el caso de la influenza. Entonces, el sarampión, por ejemplo, se establece que es más o menos de 2 a 18, el polio de 5 a 7, y así la pertusis 5.5 y Zika 3 a 6.6 y eso va a ir cambiando. En el caso del SARS, por ejemplo, que también es un coronavirus, ese era de 2 a 5, o sea que era un poquito más transmisible. Entonces el índice de R0 tenemos aquí en gráfica que el SARS-CoV-2 está determinado a crecer, a tener casos exponenciales y a llegar a un pico epidemiológico que todavía no se ha podido demostrar. Entonces, tampoco se puede predecir la duración de la pandemia con base a solamente un país, que fue el caso de China, que está disminuyendo la curva. Entonces, por eso tantas medidas de restricción física o aislamiento físico para disminuir las posibilidades de contagio. Entonces, entre menos posibilidad de contagio, menos casos y la curva pues, de R0 va a bajar lo más cerca a cero posible. En el caso de la influenza, el R0 es 1.1 a 1.3, entonces por eso ven la curva bastante plana en morado. Tenemos el siguiente que es el intervalo de serie. Esto determina el periodo que hay entre síntomas de un paciente, ese paciente infecta a otro, hasta que el otro paciente no tenga síntomas, entonces ese es el periodo de serie de intervalo. Vamos a poner el señor de la imagen superior. Es el señor Juan que acaba de llegar de España. Tiene la infección, comienza con los síntomas, un poquito de fiebre, un poquito de tos, pero habla con su vecino porque él pensó que era un resfriado. Entonces, común. Entonces habla con su vecino Juan, con su vecino Pedro, vamos a decir, Pedro. Entonces Juan habla con Pedro y Pedro desarrolla síntomas al día 8 de Juan. Entonces cuando vemos, hay una diferencia de 6 días. Bueno, más o menos el de coronavirus es una diferencia de 5 a 7.5 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que yo le transmita a 3 personas más la infección, van a pasar de 5 a 7.5 días para que ellos desarrollen síntomas. Entonces, esto determina que entre el intervalo de serie más alto, mejor. Entre más corto, peor, porque desarrollaría síntomas más pronto. Una catástrofe sería que una pandemia tenga un R0 muy amplio, muy alto, o sea que se transmite fácilmente, y un intervalo de serie bajito, o sea que los síntomas aparecen de una vez. Tenemos en la gráfica A, entonces casos que según el Departamento de Salud de Estados Unidos, pues más o menos fue el mismo caso, de 4 a 7 más o menos. Y hay unos que salen de la curva, que son hacia la izquierda, negativos, son pacientes que se sugiere que hay pacientes con COVID-19 que dan transmisibilidad, pero que están asintomáticos o con síntomas leves y aún así están infectando a otras personas.
Entonces vamos con la tasa de letalidad. Y la tasa de letalidad es cuántas personas mueren de todos los infectados, de todo ese grupo de infectados. Entonces en el caso del SARS, que muchas personas no conocían que hay otros coronavirus, bueno, hay otros. En el caso del SARS fue una epidemia que empezó primero en una ciudad en el sur de China en el año 2002 y se expandió a otras regiones, ¿no? Identificado en el 2003. El animal reservorio, el murciélago, el intermediario, la civeta, y tenemos también el humano que fue infectado. En caso del MERS, que también fue otra epidemia, pero en el año 2012 en Arabia Saudita. Entonces, el camello fue el intermediario. En el caso del COVID, hasta ahora los estudios suponen que fue el pangolín el intermediario, ya que es un animal bastante cotizado en Asia por sus propiedades curativas. Entonces, cuando comparamos la tasa de letalidad entre una infección y otra en estos coronavirus diferentes, este es el séptimo coronavirus. Entonces, del SARS hubo 8.000 infecciones. Murieron 800 personas, o sea que el 10% falleció. Mientras que en el MERS, de 2.500 casos, 858 murieron, o sea que el 34.3% falleció. Es un poco muy alto, bastante alto. Entonces, en el caso del coronavirus, como tiene un R0 bastante amplio y un SI un poquito bajo, entonces de 294.200 casos hasta la fecha, casi 13.000 personas han muerto. O sea que tiene una tasa de letalidad del 4.4% hasta el día de hoy. Entonces en Panamá, según cifras del MINSA, hay 3 fallecidos hasta el día de hoy, 313 casos, o sea que hay un 0.96% de letalidad. La tasa de mortalidad tomaría mayor importancia cuando ya ha acabado la pandemia o cuando ya ha avanzado mucho más, o sea, hay más casos. Porque este es el número de muertes en toda una población. Por ende, este número sería muy bajito en estos momentos. Por lo menos aquí, en nuestra situación actual en Panamá, hay 3 fallecidos entre 4 millones de personas. Hay probabilidades de que de cada 1 millón de panameños, solo 0.75 personas, o sea, ni una persona, se va a morir por coronavirus. Y si hablamos de 1.000, o sea, por cada 1.000 panameños, 0.0075 personas. Eso no es casi nada, pero esa es la probabilidad de que la persona muera aquí en Panamá. Entonces, en esta gráfica, en esta imagen, podemos ver la distribución geográfica. Demográficamente está situado en toda la metrópolis, en toda la ciudad de Panamá, en algunas áreas del este, Panamá Norte y Panamá Oeste. Hay ciertos casos, uno en Chiriquí, uno en Calobre, dos en Santiago y 3 en Soná. Entonces, hasta el día de hoy más o menos se va la cifra. Hay 13.4 pacientes hospitalizados y un 4.1 en unidad de cuidados intensivos. Eso determina más o menos las cifras parecidas a China. Entonces, con relación a la virología, es importante decir que este es un single-stranded RNA, o sea que es positivo, ¿no? Eso en otras palabras, o en mejores palabras, podemos decir que este es un virus RNA o ARN monocatenario positivo. Indica que es una sola, ahí lo podemos ver en la imagen superior izquierda. Entonces este virus es del género beta coronavirus, es del subgénero Sarbeco coronavirus y de la especie, bueno, el SARS, de la familia coronaviruidae. Entonces ahí podemos ver. Tenemos aquí justo debajo la 5', la Opening Reading Frame, son los marcos de lectura abierta, que eso más o menos va a tomar importancia ahora en la patogénesis del virus. Entonces está compuesto de una glicoproteína S o spike, que es la que le permite unirse al huésped, a la célula huésped o a la célula diana. Tiene proteína E, proteína M de membrana, el RNA de su genoma y toda la bicapa lipídica. De allí la utilidad de todos los jabones, ¿no? La característica también esencial es que tiene 16 proteínas que no son estructurales, que son las NSP. Entonces aquí a la derecha podemos ver unos billones aislados de un paciente con coronavirus en este 2020 y a la izquierda también. Entonces aquí es un momento importante porque vamos a tomarle mucha atención a este mecanismo de patogénesis. Las vías de transmisión mayormente se han establecido que son por ruta oral fecal. En el caso de la izquierda, el paciente que después de ir al baño no se lava bien, toca las superficies, otra persona toca la misma superficie, se lleva la mano a las mucosas, al ojo, a la boca, y por ende adquiere la infección o el virus. Otro mecanismo mucho más estudiado y el más creído hasta el día de hoy es el de tos, el de toser. Entonces por vía aérea, es decir, pacientes que tienen el virus sale en aerosol. Entonces la OMS hasta el día de hoy ha establecido que la distancia sana es mayor a 2 metros entre una persona y otra para conversar más de 15 minutos. Entonces
Si usted habla más de 15 minutos con una persona, hay que tener una distancia bastante considerable para evitar la infección. Algunos estudios más recientes determinan que el virus puede permanecer o las partículas virales de 12 a 36 horas en superficies inertes, mientras que 3 horas en el aire, suspendido. Entonces eso requiere un poquito más de medidas de mitigación por parte de nosotros. Entonces el virus entra al aparato respiratorio. Dijimos que el periodo de incubación más o menos es de 4 a 14 días, aunque hay estudios que determinan que puede extenderse hasta el día 24, pero eso ya es un poquito más raro. Le encanta alojarse en el alveolo y una vez llega el alveolo tenemos la estructura aquí neumocito tipo 1, que es el morado. El neumocito tipo 1, como recuerdan, está encargado del intercambio gaseoso. El amarillo es el neumocito tipo 2, que se encarga de la producción de surfactante, que disminuye la tensión superficial y por ende también disminuye la tensión de colapso. Entonces se aloja en este amarillo. Hacemos zoom a ese amarillo y tenemos entonces al lado derecho la imagen. Una vez el virus entonces llega a la región de la célula, es importante destacar que se libera en la serina 2 proteasa transmembranal. Entonces, esto es importante porque tiene afinidad hacia el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Significa que el virión del SARS-CoV-2 se une a la célula diana, la proteasa celular corta la proteína S-spike y luego se expone el péptido de fusión para que el virión libere su ARN en el citoplasma de la célula. En este caso es la célula del neumocito tipo 2. Entonces obliga a la célula a que comience a producir un montón de proteínas a su favor, ¿no? Luego entonces, una característica importante de este virus y que la podemos ver aquí es que tiene un tamaño bastante grande, es de 125 nanómetros. Entonces, una vez ya se haya liberado ese RNA, podemos ver en la imagen que se van a activar entonces los ORF1A o ORF1B, que son los Opening Reading Frames o los marcos de lectura abierta. Son estos marcos los que van a traducir las proteínas 1A, 1B, PP1A, PP1B, que son importantes para la producción de transcripción discontinua. Es decir, que solamente el primer marco de lectura abierta, o sea, que está pegado al 5-alfa positivo, es el que comenzará la traducción. Entonces, ahí comienzan los nucleopéptidos, comienzan a ser empacados por RNA genómico, y es sumamente importante porque la proteína N en el citoplasma comienza el ensamblaje en el lumen del aparato de Golgi, porque ya ocurre una proteólisis que lleva a que entonces ya haya proteínas. Una vez ya se ha secuestrado la actividad del ribosoma de la célula, se producen miles de copias. Una característica que tiene este y ningún otro coronavirus es que él tiene la capacidad de formar poliproteínas, que son las que acabamos de hablar, pero también de activar unas enzimas dependientes a ARN, polimerasa. Entonces, estas polimerasas producen más cadenas monocatenarias y más cadenas monocatenarias que van sobrecargando la célula de poco de cadenas monocatenarias y que van a llevar a más copias y más copias y más copias. Si estamos produciendo dos cosas, muchas cadenas monocatenarias de RNA positivo y muchas poliproteínas, ya tenemos prácticamente el virus armado. Entonces, por eso se requiere el ensamblaje. Esas enzimas ayudan al ensamblaje, que son las proteinasas. Por ende, se comienza a formar la proteína spike, algunas enzimas, la nucleocápside. Y entonces, se empaca en el aparato de Golgi, se ensambla, el ensamblaje se da y a través de exocitosis se libera todo el virus ya hecho. Por ende, se van destruyendo cada vez más neumocitos tipo 2. Como se van destruyendo cada vez más neumocitos tipo 2, se van liberando radicales de oxígeno, que son sumamente tóxicos para la célula. Entonces, se van a liberar también mediadores de la inflamación. Entonces, esos macrófagos que ustedes ven en la imagen del alveolo, esos macrófagos se van a ver estimulados y van a comenzar a liberar interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, todo esto, ¿no? Entonces, cuando esos factores de liberación aumentan, pasan hacia el endotelio, hacia la sangre, hacia el capilar que tenemos aquí en la imagen. O sea, tiene tres capilares tienen en la imagen. Entonces llega al capilar y entonces una vez aumenten estos, va a ocurrir una vasodilatación. Y como vasodilata, aumenta la permeabilidad, produciendo que se extravase líquido hacia el espacio intersticial, que es el espacio en amarillo que se ve en el fondo. Cuando hay aumento de la permeabilidad,
Es importante porque comienza a haber edema intersticial. Y si hay edema intersticial, significa que poco a poco se va comprimiendo el alveolo, tiene menos capacidad de intercambiar gases. Vamos a ver la siguiente imagen, la tenemos aquí. Cuando hay menos capacidad de intercambiar gases, se puede hasta penetrar parte de ese líquido intersticial hacia el alveolo y se produce algo que se llama edema alveolar. Hay menos producción de surfactante y por ende aumenta la tensión superficial y el alveolo se colapsa, o sea, se achurra todo. Una vez se colapse, llega el paciente hasta un grado de hipoxemia y por ende esta hipoxemia puede llegar a ser refractaria. El paciente se va a presentar en la clínica como con dificultad de respirar, para respirar, disnea. Entonces, estos mediadores inflamatorios también reclutan o atraen neutrófilos. Esos neutrófilos siguen liberando radicales libres y algunas proteasas que van a intentar matar el virus, como se ven aquí en la imagen. Y van a intentar, ¿y qué es lo que van a hacer? Sí, en el proceso intentarán matar virus, pero también van a producir la muerte o necrosis de neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Entonces, ya se acumula aquí en el alveolo, en la imagen izquierda, material de depósito celular, algunas proteínas, enzimas, macrófagos, radicales libres, deposición de cualquier fluido. Todo eso se comienza y se produce un fenómeno llamado consolidación. Y una consolidación es complicada porque la lleva es una neumonía. Y esas son complicaciones que se ven hoy en día con el coronavirus. Ok, he hablado mucho. Entonces tenemos aquí que una vez el proceso de consolidación lleva a que el paciente tenga esa dificultad para respirar y es posible que esa dificultad para respirar se traduzca también en que el paciente tenga que expectorar, tenga que toser y activar el reflejo tosígeno para sacar todas estas sustancias que están acumuladas en su sistema. ¿Ok? Luego, entonces, esos mediadores inflamatorios también pueden pasar hacia el capilar e ir a la circulación sistémica. Tenemos en la imagen de arriba, vemos como los alveolos están todos colapsados y pequeños espacios para intercambiar. Entonces, como hay menos perfusión, como comienza a vasodilatarse todo el sistema, hay menos perfusión hacia los órganos. Si hablamos del corazón, hay reflejo y eso se va a traducir en que va a haber taquicardia por aumento del estímulo adrenérgico. También puede haber taquipnea en los pacientes que tengan coronavirus. Si bien es cierto, todas estas interleucinas aumentarán, ¿no? Entonces llegan hasta el cerebro y llegan hasta el endotelio del hipotálamo. Y como nosotros recordamos, en el hipotálamo ahí está el centro de la regulación de la temperatura, sobre todo en el hipotálamo anterior. Y una vez tengamos muchas interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, lo que va a pasar es que se va a regular la temperatura, pero no a favor de esto, sino que estas son citoquinas pirógenas. Significa entonces que se va a liberar más prostaglandina E2, aumenta el AMP cíclico celular. Entonces, el punto de conservación de calor aumenta más la conservación de calor y aumenta la producción de calor llevando al paciente a fiebre. Eso por un lado. Por otro, como el paciente tiene baja presión parcial de oxígeno, entonces los quimiorreceptores periféricos llevan a un reflejo por la activación del núcleo del tracto solitario. Entonces ya lo hablamos que el paciente tiene con taquipnea, con taquicardia y que probablemente también en la gasometría tenga menos de 60 milímetros de mercurio en presión parcial de oxígeno. Si esto llega a ser mucho más crónico, mucho más sistemático, entonces esas citoquinas llevan a lo que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o hacia el shock séptico en su mayor caso, en su caso peor. Entonces, ese paciente está en un estado de hipovolemia por la extravasación exagerada en todo el cuerpo. Entonces, el paciente tiene una resistencia vascular periférica disminuida, una hipotensión y tiene baja volemia. Entonces, ¿qué pasa en el riñón que tenemos aquí? El riñón va a tener un bone aumentado, va a tener creatinina aumentada y el hígado va a producir más ST, ALT, la bilirrubina total va a aumentar, las proteínas de reactante de fase aguda también. Es decir, que va a estar la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la ferritina aumentadísimo. Todo esto se conoce como la falla multiorgánica. Entonces eso es lo que se quiere evitar en un paciente con coronavirus que ya está hospitalizado y para evitar que llegue hasta la unidad de cuidado intensivo. Un síndrome de disfunción multiorgánica pudo haber empezado con una neumonía, pero entonces por eso hay que ir vigilándolo poco a poco. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estos son más o menos algunas maneras de diagnosticar el coronavirus, parámetros bien generales,
pero siempre recordar que el principal síntoma va a ser la fiebre, luego la tos, dificultad para respirar, y nunca dejar de lado que algunos pocos pacientes van a venir con sintomatología gastrointestinal, diarrea, malestar, y algunos otros van a llegar con algunos síntomas de infección respiratoria superior como rinorrea. Entonces, aquí tenemos que el diagnóstico va a ser dado principalmente por leucopenia, linfopenia, cosa que es rarísima, porque un paciente que tiene un cuadro infeccioso, pues esperaríamos que tenga los leucocitos aumentados, pero estos pacientes tienen leucopenia y linfopenia. Van a tener el perfil renal y hepático aumentado, van a tener el dímero de la proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa, la eritrosedimentación aumentada. Todos estos son reagentes de fase aguda, es decir que van a estar inflamatorios y van a confirmar su diagnóstico. Algo que es importante es que la procalcitonina va a estar disminuida en pacientes con coronavirus. Sin embargo, como hay bacterias oportunistas, la procalcitonina puede llegar a estar aumentada, pero solamente en caso en que ya esté la infección bacteriana. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo primero que personas pueden pensar hacer es indicar una radiografía de tórax. Sin embargo, la radiografía de tórax no es tan sensitiva como otras. Entonces, la sensibilidad es bastante baja. Pero se hace, ¿no? Entonces, usted va a encontrar un patrón de ground glass o el vidrio esmeralizado. Entonces, que se ve aquí en el lóbulo derecho inferior. Entonces, en las imágenes derechas se pueden ver algunos micronódulos difusos, sobre todo es bilateral, pero sobre todo en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior de ambos pulmones. Lo segundo que se puede hacer, y es el gold standard en diagnóstico también, es la tomografía computarizada. Y hay tres patrones bien clásicos, que es el ground glass opacity o la opacidad en vídeo esterilizado, y también el crazy paving pattern, que ese es el patrón. No lo puedo traducir, pero ese patrón es clásico y es indicativo de un paciente que tiene ya la neumonía instaurada y que tiene edema intersticial. El caso del ground glass, edema intersticial, y la consolidación, la neumonía, que es la consolidación que estamos viendo en el lado derecho con un broncograma. También se puede hacer, si usted está entrenado, un ultrasonido. Un ultrasonido va a determinar qué tan engrosada está la pleura y se muestra a través de líneas y se ven las líneas B aquí en este paciente que tenga su edema. Y también se ven alguna consolidación con broncogramas, como vemos aquí. Pero el gold standard no solamente son imágenes radiológicas, sino también el PCR o el PCR en tiempo real. Requiere tiempo, dinero, pero es lo que se utiliza. Lo primero que se le podría hacer a un paciente que venga con esta sintomatología, con esta sospecha de que sea coronavirus, yo le haría un frotis nasofaríngeo. Es lo recomendado para descartar que sea una influenza A o B. Pero segundo, el subPCR, para que mientras demora todo esto se pueda obtener a través del esputo, el aspirado, frotis o sangre. Tercero, hay otra prueba que es super cara y que es casi lo mismo que el PCR, es la amplificación de ácido nucleico, es lo mismo. Se le hace su hemograma completo y va a encontrar todo lo que hayamos visto en las alteraciones del hemograma. Así que prácticamente eso sería todo por el día de hoy. Vamos a ver en otro video el tratamiento y algunas otras teorías y manejos del coronavirus. Pero algo que está asociado a la mortalidad y que un estudio que acaba de salir hace 2 horas es que si se ven troponinas aumentadas y CKMB aumentada, paciente probablemente muera, y por eso el cuidado de los pacientes mayores. Así que cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios y que tengan excelente día.